y fui presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica del 2007 a 2009. Actualmente soy el coordinador logístico de todos los congresos a nivel nacional e internacional, y eso me enorgullece mucho para poder trabajar fuertemente por la neurocirugía mexicana. En esta ocasión quisimos participar a invitación de la persona que organiza todo esto, que es Carlos Salazar, que es un joven de Guadalajara, muy entusiasta, que hace la Expo de aquí y la Expo también de Guadalajara, al cual lo conocimos en la ciudad de Miami. Nos mencionó de lo importante que era la Expo, y bueno, independientemente del número de personas que asistan con nosotros, con que 2 o 3 personas estén aquí, queremos cambiar conductas, queremos que conozcan lo que hace un neurocirujano, que tiene muchísimos años de formación, no puedo decir cuántos, pero ya salimos ancianos de la residencia, por la responsabilidad de operar cerebros, operar columna, porque un cerebro que se abre no se pudre, coco que se abre no se pudre. Hay muchísimos pacientes que salen vivos de nuestras cirugías en muchísimos hospitales, y bajo ese esquema, la circunstancia que nos obliga en esta ocasión es ver lo que ustedes ven con los doctores Olivares, que son de las cirugías más frecuentes de columna vertebral, lo que hacen ellos, y el trauma craneoencefálico. Podemos haber hecho tal vez aquí el circo de la estereotaxia y otros tipos de cirugías, pero lo más común es lo que están viendo ustedes. El mayor número de incapacidades del Seguro Social es por lumbalgia, y para demostrar que sea realmente algo, pues es difícil. Hace rato preguntaban, pues ¿qué le damos de tratamiento para que de alguna manera después se opere? Bueno, se ve que ustedes nunca han tenido una lumbalgia, ¿o sí la han tenido una lumbalgia? De esas buenas, se hace una resonancia y ven un disco ya todo extruido, se tiene que operar. Así le metan la pregabalina, toda la que le quieran poner, se tiene que operar. Y se llegan a unas buenas manos con un experto como el doctor Olivares y el grupo de gentes que son neurocirujanos habilitados, capacitados, que son los que meten la mano al sistema nervioso central, aunque también hay traumatólogos expertos muy buenos que hacen lo mismo, pero también es de las cirugías económicamente más rentables para todos los médicos, de las cuales yo quiero decirles que muchos médicos se hacen ricos, y no ricos, millonarios, operan 2 o 3 veces al día. Obviamente muchos están en instituciones privadas, y obviamente al tener un buen seguro de gastos médicos les paga, y estos médicos pues están prácticamente ahí en las instituciones privadas conocidas de aquí del DF, y que esos médicos obviamente pues les va muy bien, pero ¿resuelven el problema de columna vertebral de México? Pues no. Hay una cosa que se llama acceso a la salud, y si no hablemos de la OMS, de los accesos básicos ¿a qué? Agua, drenaje, casa, pavimentación, y no le pongamos servicios médicos, que en la actualidad pues hay pensamientos borrascosos que no queremos hablar, porque si no nos va a llegar una motocicleta y nos va a aparecer un cuate con casco y nos va a dar un plomazo pasando por ahí. A los que hablan de más les pasa eso. Bueno, nosotros queremos mencionar algunas cosas que son realmente interesantes. Trauma craneoencefálico ni se diga. Pues si llegan al hospital del doctor, bien, pero si llegan a Chinches Bravas Hospital, allá en la sierra, pues aunque manden el helicóptero, ahora está muy de moda mandar, en mi estado ahora está muy de moda mandar los helicópteros de la Marina, del Ejército. Entonces quieren, bueno, iba a decir una cosa que también no era propia, pero quieren solventar su ineficiencia mandando helicópteros y gastando gasolina de gasavión y mandando despensas cuando ya todo se acabó. Como decía el doctor, los pueblos donde hay cañadas, donde hay circunstancias donde pasa un río, donde no debieron de haberse construido, pues obviamente pues sufrieron las consecuencias. Pero era el río Cazones, que elevó un poquito, ¿verdad? Se elevó un poquito, casi 4 metros.
se llevó a todo Poza Rica y se llevó a todo Álamo, Veracruz, donde pasamos. Y entonces, pues dice, es que nadie nos avisó. Pues nada más hay que ver que les dicen, una tormenta grave te deja entre 30 a 50 milímetros de agua. Y les avisaron que venían 150 milímetros de agua. 150. ¿Qué quiere decir esto? Que son 3 veces lo que una tormenta puede hacer. Entonces no hubo una tormenta perfecta. Todos los ríos, como cualquier drenaje, se van por algún lado. Y la mayoría de las gentes, pues cuando es bonito están a la orilla del río, se ve bien padre todo. Pero cuando crece ese río, todo se va. ¿Quién sabe cuántas personas somos en este México tan divino? Somos aproximadamente del censo del 20, 126 millones de personas. ¿Saben cuántos neurocirujanos somos en el país? Certificados, aproximadamente 2.000, 2.200. Si usted le echa el número de neurocirujanos contra el número de que somos, pues realmente no alcanza. Es 000, es 1.2 o más. Entonces el acceso a la salud es una de las cosas más graves de este país. Y otra de las cosas, desgraciadamente, que no se ha abordado adecuadamente y se dejó de abordar porque las personas que manejaban la prevención fueron cambiadas por gente que cree que sabe. Y en esto de la salud no es el que cree que sabe. Yo les preguntaría a ustedes, ¿con quién se gustaría atender de un problema, de un tumor cerebral? Pues con un neurocirujano que sepa y que tenga la experiencia. ¿Y cuál es el médico más oportuno? O sea, el que encuentran, ¿no? Ya no el que van buscando. Si tienen dinero, pues pueden acceder a todos esos hospitales que van a estar aquí, están ahí, y que obviamente de médicos muy famosos. Pero ¿cuánta gente accede a esos hospitales? El promedio de personas que acceden a un hospital esos, de los 126 millones. Decía el doctor Olivares, el 1, 2%, si bien nos va, ¿verdad? Y que tengan seguro, o que lo hagan y gasten el 4%, dice el doctor, y que gasten el dinero suficiente porque se van a quedar pobres. Decían que la medicina empobrece cuando alguien le pega una enfermedad catastrófica o de otro tipo. Y realmente pues nos pegó una enfermedad catastrófica muy fea. Es de color de ese, así medio moradito, pero nadie lo supo venir. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias de tener una circunstancia de trabajo en las instituciones que no hay con qué atender a los pacientes. Bueno, ya para no entrar más en retórica, nosotros vamos a hablar de algo muy rápido, porque la idea de nosotros como sociedad es que ahorita los que están aquí practiquen. ¿Quién sabe intubar de ustedes? De los que están aquí como auditorio. ¿Nadie sabe intubar? Bueno, trajimos maniquíes profesionales, con monitores profesionales, con paramédicos profesionales, para que se queden con ellos a entrenar. Uno de los programas más exitosos para intubar pacientes lo tienen las universidades de los Estados Unidos. Ahí se tiene que hacer un curso, todos de RCP. Y ustedes se han ido a Estados Unidos, en los aeropuertos están los kits, por varios lados. Aquí tenemos un kit, pero para otra cosa. Entonces, bajo ese esquema, sí les pido que se queden a practicar con estos modelos que son muy bien. Y vamos a hablar rápidamente de algunos padecimientos que obviamente se necesita saber que son crónicos degenerativos, que nos puede llevar a una cirugía de cráneo. El número es identificarlos. ¿Cómo van a llegar a ser o necesitar la situación de cirugía? Bueno, pues hay que revisar, ¿no?, a los pacientes. Parece que no, pero ya ahora es muy frecuente. ¿Qué hace un interno? Y los va a buscar, o va a buscar el doctor Herrera o el doctor, le lleva una resonancia, una tomografía. Maestro, ¿qué opina? Oye, ¿cómo se llama el paciente? Pues quién sabe. ¿De dónde es? Quién sabe. ¿Qué le pasó? Quién sabe. Entonces le llevan y te mandan los estudios ahora por una aplicación, ¿no lo han visto? Que llega ahí. ¿Qué opina usted? ¿Puede tener la hernia así enorme o puede tener un hematoma epidural así brutal? Mi paciente está íntegro, tranquilo, no pasa nada. O puede ser un paciente y dicen, llegó un paciente muy combativo a urgencias. ¿Cómo un paciente muy combativo a urgencias? ¿Combativo? Eso lo dicen los paramédicos. Llegó con agitación psicomotriz. Y ese paciente que llega con agitación psicomotriz, ¿qué tiene? Se está muriendo.
en 2 o 3 minutos cae en coma, en estupor profundo y obviamente después en paro cardíaco, porque la hipertensión intracraneal así es una evolutiva y nos va llevando. Diabetes mellitus es una de las que debemos hablar, que nos puede llevar a tener varias cosas, como abscesos cerebrales. Y obviamente los abscesos cerebrales en pacientes diabéticos son muy frecuentes. En los pacientes con mala higiene bucal se les infecta la muela o se les infecta el oído y va para arriba. Exactamente, aquí tenemos una lámina muy pequeña en el hueso temporal que se pega y sale arriba el absceso y no se da cuenta, no, le duele la cabeza, no pasó nada y tiene un absceso cerebral o algún otro tipo de afecciones de hongos. Y luego los dolores que nos provocan las neuropatías, las polineuropatías. ¿Sabían que hay ustedes equipo de neuroestimuladores para quitar el dolor neuropático y no usar todo? Si lo hay y lo existe, vale más de medio millón de pesos. ¿Quién tiene para medio millón para quitarse el dolor neuropático? Pues hay que usar pregabalina, núcleos MP y tioktacid, ¿no? Bueno, las hemorragias cerebrales, un paciente diabético es muy frecuente, o los infartos, por lo que lleva a las alteraciones. Y obviamente los algoritmos, pues ahí se los voy a ofender su lectura, pues hay que analizar los pacientes. ¿Qué promedio de gente en 100,000 personas sabe que no es diabético? Estadísticas, cerca del 35%, Solamente cuando se hace en el primer análisis, dice, oye, mira, tienes 300 de glucosa, ay, me siento bien. ¿O qué porcentaje de pacientes se detecta con hipertensión? Pues cerca del 20%, porque esos tienen más síntomas, les duele la cabeza, se marean. Pero un paciente que tiene 300 de glucosa y que no sabe que es diabético está bien contento, está con la vida bien azucarada, hasta que vienen todas las complicaciones. Y obviamente hay estigmas, hay signos, y obviamente eso tiene que ver con diagnosticarlos. Y el diagnóstico de primer nivel de nuestros médicos en los hospitales, en las clínicas, hasta el doctor Simi, deben aprender a hacer una buena práctica médica. Y la buena práctica médica se basa en un interrogatorio, en una anamnesis. Y del síntoma que los va a buscar, pues hay que analizarlo. ¿Cuánto cuesta una prueba de glucosa en el dedito? El doctor Simi, está en 20 pesos, ¿no? ¿Cuánto cuesta una hemoglobina glicosilada? Ahora ahí con los estos de color amarillo con verde, ¿cómo se llaman? No sé, están bien baratas, están en 180 pesos, ¿no? Entonces, pues si ya cuando le dices tienes hemoglobina glicosilada arriba de 15, chanting, 450 de glucosa diario. Y todas esas cosas, pues como súper especialistas que aparentemente somos los neurocirujanos, debemos de saber. Nosotros proveemos de gente clínica, de gente que aprendió a hacer medicina de primer contacto, de gente que aprendió a hacer interrogatorios. Nosotros tuvimos la fortuna, el doctor Herrera y un servidor, de egresar del Instituto Nacional de Neurología, y cuando llegamos dijimos, no, pues aquí todo dar, no, pues ahí, ándale, vete a hacer historias clínicas, 40 historias clínicas, allí en consulta externa, y si no lo revisas, y la historia clínica era de 5 hojas por los 2 lados. Y luego teníamos un preceptor que las checaba. Entonces empezamos a las 3 de la tarde, terminamos a las 11 de la noche con las historias clínicas de los pacientes. Y si el paciente nos decía, es que doctor, me da pena, pero tengo hemorroides, pues vamos a ver qué tiene. Todo eso. ¿Y por qué lo hacían? Porque había pacientes que no decían que tenían hemorroides, se operaban del gran meningioma, el gran tumor, le metían cierto tipo, si chale, empezaban a sangrar con la sabanita acá arriba y se chocaban, pues el problema no está acá arriba, y les tapaban la sábana y tenían una hemorragia ahí de 1 litro abajo. Entonces todo eso es importante, el diagnóstico integral. ¿Quiénes de ustedes son médicos? No, pues tú sí. ¿Usted qué hace ahorita? Ingeniería biomédica. ¿Y usted, joven? Sí, que es paramédico. Ah, excelente.
Pues sí, todo el mundo, independientemente de que son médicos, tienen que saber de todo lo que estamos hablando. La hipertensión arterial, nuevamente, es una de las cosas que nos puede llevar francamente a esto. Cuando la hipertensión arterial es difícil a todos los pacientes hacerles angiografía, pero hay datos de aneurismas, los síncopes, algunas circunstancias que tengan que ver con crisis convulsivas o dolores importantes que no descubramos que son de cervicales o que son tampoco migrañas, pues hay que sospechar que tengan algo vascular. ¿Sí saben qué son los aneurismas? Pues ahí está un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación de una arteria, como una bolita, y entre más chiquitos, más matan. Los de 2 a 5 milímetros son los que matan. Los grandotes no matan porque se van, obviamente, y puede haber congénitos, y puede haber que la hipertensión los haga crecer y los pacientes se nos mueren. Y se nos mueren feo, porque realmente le pega a la población joven, a la población entre 20 años a 45, y afortunadamente les pega más a mujeres que a hombres. Entonces esto es bien interesante. Entonces nos salvamos de esa. No, nosotros nos morimos por balazos en la cabeza o accidentes, no pasa nada. Nos tenemos que morir todos. Y una de las cosas importantes de saber, de hacer una reflexión, ¿cuánta gente se muere en México por año? ¿Alguien tiene ese dato? Bueno, ahí les va. Entre 800,000 y 850,000 personas se mueren en México. Aunque estén los de Culiacán y todos esos, todos están igual, ¿eh? Antes se morían 85 por ese tipo de cosas, ahora bajó a 56, pero yo creo que quién sabe, porque ahora ya son desaparecidos que no los encuentran. Entonces, las estadísticas en México son igual que las estadísticas de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es diferente. Y obviamente son los que se mueren, pero ¿cuántos nacen? Promedio al año, 1,240,000 personas nacen, o niños. Contra 800, pues quedan 200 más 600, y ahí va subiendo. Entonces todo lo que va llegando y incrementando a ser las circunstancias. Se han dicho y se han hecho muchos hospitales, realmente son insuficientes. El déficit de hospitales para 126 millones de personas tendría que construirse por año 200 hospitales por año durante 10 años. O sea, 2,000 hospitales. 2,000 hospitales. Está interesante, ¿eh? No es tan fácil. Y hospitales de veras, ¿no? No los hospitales que los inauguran, después les quitan las cosas, se las llevan a otro lado y los vuelven a inaugurar por allá. Bueno, ¿por qué florece toda esta industria? Porque la necesidad es más que obvia. La necesidad de tener salud, todos las buscan por cualquier lado. En realidad, yo hablaba con el doctor Olivares, con el doctor Herrera y con otros médicos de estructuras institucionales, es insuficiente. El Instituto Nacional de Neurología tiene un déficit, para este año tendría que operar 2,000 pacientes. Está fuerte, ¿eh? El hospital ya le dijo el doctor Olivares cuántos, el doctor Herrera les dijo cuántos. Entonces, si bien nos va, pues ojalá nos agarre confesados. Y metástasis cerebrales es una de las cosas que son crónicas, pero a veces las metástasis cerebrales, lo que pasa es que el paciente empieza a enflacar, empieza a disminuir, obviamente, de cierto tipo de facultades. Es para cualquier edad, ¿eh? Depende del tumor, y convulsiona, y se hace la tomografía y sale una metástasis cerebral. Muchas veces más del 70% de las metástasis cerebrales le dicen al médico que esto es una metástasis, que realmente no es la lesión inicial, y entonces le hacen tomografía de hígado, sale, o de pulmón, o la mama, y está un tumor chiquito, y pues entonces ya no hay nada que hacer. Y desgraciadamente pues son cosas muy silenciosas y que van saliendo, y obviamente hay que tenerlas en cuenta. Y que pues básicamente esto es de educación, esto puede estar en cualquier lado, y obviamente estas lesiones, cuando son únicas, son bien ubicadas. El tumor primario, los primeros se diagnostican, se tratan, tienen una buena sobrevida. Nuevamente, si tienen acceso a la salud, si no la tienen, mejor
ni los comentados. Otras enfermedades que requieren algo neuroquirúrgico. Bueno, el Parkinson avanzado, cuando falla la levodopa, carbidopa y otros medicamentos, así como el NIAR y como otros, pues hay neuroestimuladores. El Hospital General de México, el Instituto de Neuro y el Hospital 20 de Noviembre, La Raza, los ponen. Entonces, ¿cuánto cuesta un neuroestimulador? Cuando es un solo lado, ¿cuánto cuesta? Se ponen en los ganglios basales por estereotaxia. Promedio entre 400 a 600 mil pesos un neuroestimulador. Y si es de los foco variable, vale 800 mil. Y se requiere de los dos lados, pues son 1.600.000 más la cirugía. Entonces, ¿cuántos pacientes con Parkinson hay? Pues está difícil, sí los han visto, ¿no? Y sí es impresionante cómo estos pacientes no se curan, sino el neuroestimulador bloquea las áreas específicas de liberación del sistema motor no voluntario, y cuando prenden el aparato